Ok, vamos entonces con la segunda parte y que está asociado esto a la ley de Avogadro. Antes comentar, eso sí que en términos de condiciones en las que se encuentran los gases, dependiendo también de dónde se esté haciendo el análisis, de dónde se esté obteniendo la información, siempre es bueno y prudente considerar qué significa o de acuerdo al autor, qué entiende ese autor por STP. STP que se supone corresponde a las condiciones estándar de presión y temperatura. De acuerdo al sistema que nosotros vamos a trabajar, vamos a considerar que las STP, por sus siglas en inglés, corresponden a las condiciones estándar. Y condición estándar la vamos a definir como una atmósfera, una ATM, y como temperatura 0 grados Celsius. Ay, no me anotó. Un ATM y 0 grados Celsius. 0 Celsius, 0 grados Celsius. Eso es lo que nosotros vamos a entender en este curso como condiciones estándares de presión y temperatura. Digo en este curso porque, insisto, hay algunos autores que lo toman al revés. Por eso es bueno considerar, si es que hay algún cálculo que en algún minuto se encuentre y dice STP, bueno, pregunte a qué se refiere STP, porque puede ocurrir que a lo mejor ese autor justo considere que ese STP corresponde al NTP, condiciones normales de presión y temperatura, el NTP. NTP, ahora sí, NTP. Ese NTP corresponde a condiciones normales de presión y temperatura. Y ahí nuevamente también están sus siglas en inglés y se asume que la presión sigue siendo una TM, pero ahora hay cambios en la temperatura. Como son condiciones normales, se asume que son 25 grados Celsius. Esas son las condiciones normales, ¿vale? Eh, Nuevamente refuerzo que hay que revisar cuáles son los estándares y las condiciones normales dependiendo del autor. Pero para los ejercicios que hay que resolver en esta asignatura, este es el estándar. Estándar, una atmósfera 0 grados Celsius, condiciones normales, una ATM 25 grados Celsius. Entonces, si dice bajo condiciones normales, ustedes deben considerar 25 grados Celsius y una atmósfera. Si dicen condiciones estándar, una atmósfera y 0 grados Celsius. Eso es la convención que nosotros vamos a considerar para resolver este tipo de ejercicios en general. Entonces, ahora sí nos vamos con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro relaciona el volumen con los moles. La conclusión es, el volumen es proporcional a la cantidad de moles que contiene ese volumen. En otras palabras, si tenemos un volumen pequeñito, ahí tengo poquitos moles. Si tengo un gran volumen, hay una gran cantidad de moles. Eso es lo que dice esta ley y que en realidad tiene sentido y que efectivamente hay una relación proporcional. Aquí no son inversamente proporcionales, el símbolo ahí está, son proporcionales. Entonces, si queremos llegar a la misma deducción, decíamos que para sacar el símbolo de proporcionalidad tenemos que poner una constante, ahí estaría la forma de transformar entonces ese símbolo en una ecuación, o transformar esa proporcionalidad en una ecuación. Ahora hacemos lo mismo, vamos a poner, para hacerla más sencilla, B1 va a ser igual a un K por un N1, em, eso es la condición inicial, y vamos a poner la condición final, que en este caso la vamos a traducir como un P2, ¿sí? Lo único que vamos a hacer acá, que B2, que va a ser la condición 2, va a tener una cierta cantidad 2 de moles. Y el paso que no me voy a saltar ahora, pero para que lo veamos mejor, voy a decir que el K va a ser igual a B1 dividido por N1. Eso es lo que puedo
deducir del despejar ese K de aquí, de esa ecuación. Despejé el K, queda B1 partido por N1. Y lo mismo queda al lado de acá. Lo único que ahora va a ser, perdón, copiar algo extraño, dice aquí esta cuestión. Ah, qué extraño. Mm, Está funcionando extraño mi planilla. Ahí sí, qué raro. Ya, entonces acá sería B2 partido por N2. Partido por N2. Ahí estamos. Entonces, si ven, lo que está ocurriendo acá es que puedo nuevamente hacer la igualdad entre las constantes. Y voy a llegar a que B1 partido por N1 es igual a B2 partido por N2. Esa es la ecuación. Y esa ecuación es la que nosotros vamos a ocupar para poder desarrollar los ejercicios que están asociados a la ley de Avogadro. B1 partido por N1, B2 partido por N2. Esa es la relación que se requiere. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de aplicación de la ley de Avogadro. Determina el volumen que ocupará un gas luego que se adicionan 1,27 moles a una muestra que contiene 0,436 moles de gas a 5,2 litros, 18 grados Celsius y 2 atmósferas. Dado que no hay información de más temperatura, se asume que esto es a temperatura constante y efectivamente es así. O sea, todo esto ocurre, importante señalarlo que no lo dije, a temperatura constante. Eso es a temperatura constante. Eh, de esta manera, entonces, ponemos los datos, como siempre lo hemos hecho. Datos, voy a aumentar mejor para no estar agrandando cada minuto. Ahí sí, creo que ahí está mejor. Datos. Entonces, los datos serían, tengo que, por supuesto, saber cuál es la condición inicial, cuál es la condición final. Eso es lo que hay que definir primero. Vamos a leer acá, dice, se adicionan 1,27, entonces si se adicionan significa que esta es condición final. Si se adicionen, significa que es final esa. Muestra que contiene 0,436 moles a 5,2 litros. No sé si se dieron cuenta que esta es la condición inicial. Entonces la condición inicial la vamos a bautizar como B1, B1 y N1, y la condición final va a ser B2 y N2. Ahí vamos a ver cuál es la incógnita. Primero juguemos con los datos. Volumen dice 5,2. Lo dejamos en 5,2. Y esto está en litros. Luego dice 0,436, 0,436. Y estos están en moles. Y dice se adicionan 1,27 moles. Aquí hay que tener cuidado porque dice que se adicionan 1,27. El Hay que sumarlo. Exactamente, no es que, porque si no, fíjense que ya iríamos en inconsistencia. Tendríamos menos moles o más moles, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que sumar a los moles que ya existen los 1,27. Entonces tendríamos que a estos sumarles 1,27 moles. Y eso nos da 1,7 moles. Luego, la única incógnita que tenemos es el N2. El N2. ¿Y qué ecuación vamos a ocupar? Esta que está acá, esta ecuación que aquí aparece, esta. Entonces, esa ecuación despejada nos va a permitir calcular cuánto vale N2. Si se dan cuenta, N2 sería B1 partido por N1. Profe, eh, consulta. ¿Sí? ¿Está bien colocado que en el volumen 12 en moles? Ah, claro, ahí es N2. Aquí es B2. Ahí sí, gracias. Sí, ahí está la ranita de haberlo pasado al otro lado. Sí, gracias, ahí estamos de acuerdo. Claro, hay un error ahí. B2. Entonces, B2 tendríamos que obtener despejar ese volumen. Y sería B1 partido por N1 multiplicado por N2. No sé si lo ven, porque el B2 está acá arriba. El B2 va a ser igual a B1 partido por N1. Eso está muy claro. Como el B2 está dividiendo el N2 pasa multiplicando. Así que va a ser B1 partido por N1 multiplicado por N2.
Entonces, repito, sería P1, que aquí está, dividido por N1, y todo eso multiplicado por N2. Y eso nos da 20 y tantos litros. Entonces lo podemos dejar ahí en 20,35 litros, o 20,3, 20,4 litros. Ahí estaríamos. Ese sería el resultado, considerando la estimación realizada. Ok, vemos ahora ley de Charles o de Gay-Lussac. Esta ley es parecida a la anterior, pero está asociada a la temperatura. Aquí dice que el volumen de un gas se observó que se comprobó en realidad experimentalmente que si se comienza a calentar un determinado volumen de gas, eh, este comienza a dilatarse y se llegó a determinar que se rige a través de esta ecuación que aquí aparece. O sea que por cada grado que se eleva la temperatura, el volumen del gas aumenta 1,273 veces. Una parte, 1 sobre 273 parte de su volumen primitivo. Eso es lo que establece. Em, por supuesto que esto ocurre a presión constante. Aquí el dato es que es presión constante. Entonces aquí vemos que el efecto está dado por la temperatura. Mantengo la presión y comienzo a calentar, se empieza a dilatar y se llegó a comprobar que por cada gramo, perdón, por cada grado, se produce una dilatación del volumen del gas y aumenta de 1 partido por 273 partes de su volumen primitivo. ¿Eso cómo se anota en una ecuación? Con la expresión que está ahí. O sea, el volumen aumenta, se dilata 1 sobre 273 partes de su volumen inicial multiplicado por cada grado de temperatura. Entonces, si yo lo llevo a ecuación, podríamos ponerla inmediatamente y se determina el volumen final del gas luego de aumentar la temperatura en 1 grado en un volumen de 1 litro. La suma aplicable a la ecuación 5,7 que vendría siendo esa que está ahí. Entonces ahí el dato sería el volumen inicial. Pues, el volumen inicial dice que es 1 litro. Eh, lo vamos a establecer en centímetro cúbico para que se vea un valor más manejable, porque si no va a quedar muy pequeño. Ahí vamos a entender por qué. El volumen inicial entonces es 1 litro, lo llevamos a centímetros cúbicos y queremos calcular el volumen 2. Y el volumen 2, y necesitamos la temperatura, y la temperatura en este caso está en grados Celsius, temperatura, y debería decir aquí 1 grado Celsius, ¿vale? Tenemos todo para armar, sí, está B1 y está temperatura. Estamos, ok. Entonces sería el volumen inicial, que sería 1000, más el volumen inicial, que sería 1000, dividido por 273, 273, y multiplicado por el grados Celsius que ahí aparece. Y esto en este caso nos estaría dando 1003,66 centímetros cúbicos. Eso es lo que aumentó ese volumen eh, cuando aumentó en 1 grado. O sea, cuando aumentó la temperatura a 1 grado Celsius en un volumen de 1 litro, ese volumen aumentó a 1000,37 centímetros cúbicos. Esto pasa con los neumáticos. En verano se empiezan a inflar producto de la temperatura. Y ahí vemos cuál es la relación. Esta relación, una relación empírica, se cumple. Y uno puede estimar cuánto es lo que se podría aumentar el volumen de un recipiente flexible, por supuesto, en la medida que empiece a aumentar su temperatura. Si uno esto lo hiciera, una planilla de cálculo como esta, por supuesto, y lo hiciera correr a través de todo el eje cartesiano de las temperaturas, entonces aquí partí con 1 grado, luego otro grado, otro grado, otro grado, todos los grados que tenga hacia la derecha, debería llegar a una ecuación de tipo lineal,
en donde podría darse cuenta que esto finalmente pivotea en el 273,15 si lo hace para gases que tengan sus datos, por supuesto, ahí disponibles. Entonces, la idea es que ustedes puedan comprobar esto a través de ¿cómo se llama? De una gráfica, considerando 100 gramos de, de un gas a presión para al menos tres curvas, porque aquí está a distintas presiones. Si se recuerdan, yo les dije esto a presión constante. Entonces, esto ocurre a una presión en particular. La idea es que ustedes lo hagan para dos, para tres presiones. Entonces, ahí va a aparecer después la tarea para que la puedan desarrollar. Pero básicamente lo que hay que hacer es ocupar esta ecuación y cambiando la temperatura y les va a ir dando solita esta ecuación. Le van a dar dos columnas con un conjunto de datos y esos conjuntos de datos lo grafican. Y debería darle aproximadamente el pivote acá en 273,15. Eso es. Ok, veamos entonces eh, mezclas. Las mezclas. Mezclas de gases que están asociadas a la ley de Dalton. La ley de Dalton, a pesar de que creo que me faltó una etapa que es esta, esa está lista. Esto me faltó. Esta me faltó. Si se recuerdan, partimos con la ley de Boyle, que decía que el volumen era directamente proporcional al recíproco de la presión. O sea, en otras palabras, corresponde a, a que es, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso es. Por este otro lado, la ley de Avogadro señala que el volumen es proporcional a la cantidad de moles, que es lo que vimos recién. Y finalmente, la ley de Charles establece que el volumen es proporcional a la temperatura. ¿Y cómo se traduce eso? A que el volumen, en la medida que aumenta la temperatura, aumenta también su volumen, o viceversa. La ecuación que uno puede desarrollar también de la ecuación de ley de Gay-Lussac es igual a la que estuvimos viendo con la ley de Avogadro. Son prácticamente iguales porque las dos tienen una constante, son proporcionales. Aquí me quedó B1 partido por N1, aquí me quedaría B1 partido por T1 igual a B2 partido por T2. Son prácticamente copias. Así que yo tomé de la ecuación de la ley de Gay-Lussac la relación del algoritmo para poder determinar esas líneas que se pivotean en 273, que explican el cero absoluto, por cierto. Bueno, combinando estas tres leyes de ley de Boyle, la ley de Avogadro y la ley de Charles, se puede llegar a la conclusión que la ecuación que rige los gases ideales es esta que está acá. Si se dan cuenta, está el B, que es constante, entonces va a quedar B por P. Si tomo esta ecuación, va a quedar B por P igual a K. Saca hasta ahí. Y ahora, para igual, hasta ahí vamos con esta. B por P, estamos ahí, PB. Luego el N lo tomo desde ahí. El K lo voy a reemplazar por una R. Y la temperatura que ahí mismo. De ahí se deduce entonces PV igual nRT, donde R corresponde a la constante de los gases ideales. Y la constante de los gases ideales es 0,082. R es igual a 0,082. Y ahí podemos ver las unidades, porque esta sí tiene unidades. La presión se mide en atm, el volumen en litros, y estaría dividido por moles, moles, y multiplicado por temperatura en Kelvin. Esas vendrían siendo las constantes o las unidades de medida de la constante de los gases ideales. 0,082 atmósfera, litro, moles, multiplicado por Kelvin en la otra parte. También a partir de eso, uno podría considerar relaciones que hay para la temperatura. No sé si aquí aparece, parece que no, o lo olvidé de mencionar. Claro, no está acá. Y aquí tampoco. No, no está aquí. La relación de las temperaturas. La voy a anotar acá entonces. La temperatura en Kelvin, temperatura en Kelvin, es igual a la temperatura en grados Celsius
más 273,15. Eso es para transformar Kelvin, o sea, Celsius a Kelvin. Reemplazo ahí donde están los Celsius y me da temperatura en Kelvin. Temperatura en Rankine va a ser igual a temperatura en Fahrenheit, en grado Fahrenheit, más 460. Y ahí transformo Fahrenheit a Rankine. Y aquí hay que tener cuidado con esta porque no es que sea una equivalencia, sino que es una relación. La temperatura en Rankine es 1,8 veces más grande que la temperatura en Kelvin. O sea, ahí estamos diciendo que es una relación entre los trazos de la temperatura en Rankine y la temperatura en Kelvin. Se sabe que la temperatura en Rankine siempre va a ser casi el doble que la temperatura en Kelvin. Esa sería la forma de llevar Kelvin a Rankine y viceversa. Cualquiera de las dos me va a servir. Esto va a ser útil porque al momento de trabajar con temperatura debemos considerar que para ocupar estas ecuaciones solamente se trabaja en Kelvin, ¿vale? Así que por eso es necesario hacer este algo, perdón, solamente se trabaja en Kelvin, solamente se trabaja en temperaturas absolutas. ¿Y cuáles son las temperaturas absolutas? Las temperaturas absolutas son Kelvin o Rankine. Eso sí, ¿vale? O sea, todas las ecuaciones que gobiernan, por ejemplo, la ecuación de Gay-Lussac, esa temperatura debiese ir en Kelvin o en Rankine. Me refiero a la ecuación que teníamos por acá. eh, ¿Dónde está? Acá está, esta. B1 por KT. Ahí tendría B1 partido por T1, T1, perdón, y eso va a ser igual a B2 partido por T2. T1 y T2 deben estar en temperaturas absolutas. ¿Y cuáles son las absolutas? Kelvin o Rankine. Jamás con temperaturas que sean no absolutas o relativas. Grados Celsius, grados Fahrenheit no se utiliza porque podría ocurrir, fíjense ahí, B2 partido por T2. Si T2 igual 0, esto se indefine, lo que no tiene ninguna explicación lógica, al menos en términos de volumen. Se hace el volumen infinito, no tiene explicación. Entonces, para evitar esos problemitas, se trabaja siempre con temperaturas absolutas. Y en esa condición jamás un volumen se le va a indefinir, ¿vale? Por eso se trabaja siempre con temperaturas absolutas, o sea, Kelvin o Rankine. Ahí ustedes definen a gusto consumidor cuál es con la que se sienten más cómodos o más cómodas, ¿vale? Eso depende de cada uno ahí. Entonces, ahora sí vamos a avanzar con el ejercicio que, que ya podemos avanzar, que tiene que ver con la mezcla de gases, que corresponde a la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que los gases en general se pueden mezclar, como el aire, por ejemplo, es una mezcla de gases, y obedece también a una expresión como la que ahí aparece, una expresión que va a ser muy útil para la próxima clase, que vamos a partir con eso, pero ahora ya para ir cerrando, introducirlo al menos en esta clase. La ley de Dalton establece que la sumatoria de todas las presiones parciales permite calcular la presión total de un sistema, ¿vale? Es decir, me permite determinar cuál es la presión que está gobernando un sistema, sumando todas las presiones o los aportes que tiene cada uno de los gases que están presentes en esa mezcla. Por ejemplo, el aire. El aire tiene un aporte del nitrógeno y tiene un aporte también del oxígeno. Y cada uno por sí solo tiene una presión particular. Si yo quiero calcular entonces la presión del aire, debiese calcular la presión del sistema, en este caso del aire, estaría explicado por la presión, eh, la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. Eso es lo que está diciendo esa expresión que ahí aparece arriba. Eso está diciendo. Sería la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. Nótese que no estoy hablando del oxígeno atómico, sino que me estoy refiriendo siempre al
oxígeno y nitrógeno molecular, que ya lo veíamos en la clase anterior, jamás atómico, siempre molecular. ¿Cómo calculo entonces ahora la presión parcial? Porque claro, aquí está sencillo, es llegar y sumar, pero ¿cómo calculo la presión parcial? La presión parcial es la presión total por la fracción molar. Sí. Entonces, ¿cómo calculo la presión o la fracción molar? La fracción molar del oxígeno va a estar dado entonces por oxígeno, va a ser igual a los moles de oxígeno dividido por los moles totales. Esa va a ser la forma de calcular la fracción molar, que no es más que lo que habíamos visto en algunas de las clases de estequiometría. Cuando calculamos porcentajes, el porcentaje de una mezcla, esto es, pues, aquí está la parte y aquí está el todo. Entonces, la parte de oxígeno sobre el total de la mezcla de gases me da la composición del oxígeno, o sea, la fracción molar. Y esa fracción molar multiplicada por la presión, en este caso con la presión total del sistema, me da la presión parcial del oxígeno. Esa es la forma de calcular entonces presión parcial de oxígeno. La presión total siempre es un dato, la presión atmosférica la conocemos, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Y la composición del nitrógeno, perdón, del oxígeno dentro del aire la conocemos, que en este caso es 21%. O sea, el IO2 sería 0,21. Entonces, sabemos entonces que el I del oxígeno es igual por, por dato, que sabemos que cuando partí la clase les dije que esto iba a ser dato y que ustedes lo debían conocer. Esa es la premisa, que la composición del oxígeno es 21%. Luego, ¿puedo calcular la presión parcial del oxígeno? Claro, por supuesto, porque la presión parcial se calcula a través de la multiplicación de la presión total de un sistema por su fracción molar. Aquí está la explicación. El I ya lo tengo ahí, 21%. Y la presión total es la presión a la que estamos todos sometidos. Le vamos a poner un número en milímetros de mercurio para que se pueda ver mejor. Tendríamos 760 milímetros de mercurio multiplicado por la composición del oxígeno. Y eso me da 159,6 milímetros de mercurio. Esa cantidad de milímetros de mercurio es la que nosotros respiramos a nivel atmosférico, 160 por ahí, ¿vale? Esto se reduce bastante cuando uno sube en altura, a altura geográfica, esta cosa disminuye. Y esto es lo que hace que uno le cueste respirar arriba, pero no es porque la composición varíe, la composición sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que hay menos oxígeno disponible, es otra cosa. Entonces, recapitulando, ¿cómo traduzco esta ecuación? Así como esta, a través del ejemplo del aire. Entonces aquí dice que presión total va a ser la sumatoria de la presión parcial del oxígeno, presión parcial del nitrógeno, asumiendo que está compuesto solamente por dos, y nos da la presión total. Cuando tengo la presión parcial del oxígeno y tengo la presión total, ¿puedo determinar la de nitrógeno? Claro, por diferencia. De todas maneras, ya se sabe que la composición del oxígeno nunca va a variar y es 21%, salvo que se diga algo distinto. Pero esto siempre va a ser dato, 21%. ¿Cómo calculo la fracción molar si es que no tengo esta información? A través de los moles. ¿Y cómo lo hago? Moles, la parte de los moles partido por el total de moles que están presentes en la corriente. Y de ahí obtengo la fracción molar. Finalmente, todo lo que acabamos de comentar es lo que nos permite ahora entonces entrar ya en materia para poder resolver este ejercicio que vamos a hacer ahora. Em, Fíjense, aquí dice, se hace reaccionar 10 litros de una mezcla, 40% de propano y el resto de butano, que se encuentra a 20 grados Celsius, 3 atmósferas y con 110 litros de aire a 0 grados Celsius, 9 atmósferas, según las siguientes reacciones químicas. Ahí están las dos, propano, butano. Los gases salen a 200 grados Celsius, 2400 milímetros de mercurio. Se pide calcular volumen total de los gases, la presión total parcial del nitrógeno. En realidad, la matriz completita de flujo en la salida. Eso es. Esta es una estrategia que de alguna manera yo siempre proyecto para que no perdamos el norte. Esta es como la visión de dron de cómo resolver el ejercicio.
Primero tendríamos que calcular los moles a través de la expresión de la ecuación de los gases ideales, porque estamos hablando de gases. Aquí están solamente entrando gases. Entonces podemos ocupar la ecuación de los gases, por supuesto. ¿Y cómo vamos a calcular entonces los moles ahora? Los moles ya no los vamos a calcular a través de la masa, ni de la masa molar o la masa atómica, sino que lo vamos a calcular a través de PV igual a nRT, o sea, de la ecuación de los gases que estaba por acá, ¿no? No, la que, aquí, esta, esa expresión. Con esa expresión vamos a calcular los moles, con la expresión que acabo de copiar acá. Ahí está. Ahora sí. Eh, Porque se supone que vamos a tener todos estos datos. Vamos a tener presión, volumen, la constante siempre es un dato y la temperatura. La única incógnita va a ser los moles. Por eso es que dice aquí cálculo de los moles. Dado que hay reacciones químicas involucradas, es necesario saber cuál es el reactivo limitante. Hay que calcular el reactivo limitante para sobre él determinar los R. Y con esos R, aquí como hay dos reacciones químicas involucradas, cada una tiene una velocidad de reacción distinta. Esta navega a una velocidad distinta que esa, por lo tanto, el descubrir cuánto vale R1 no significa que ya sabe cuánto vale R2. Derechamente ahí se señala que son distintas, por lo tanto hay que calcular un R1 y un R2. Una vez que ya se calculó el R1 y R2, uno puede hacer los balances por algoritmo de balance, en realidad con el cálculo de los RR, de los R1 y R2, puede determinar los moles que hay presentes en cada una de las corrientes a través de los algoritmos de balance, por supuesto habiendo calculado previamente el R1 y R2. Y a partir de eso puede calcular el volumen que está acá, con esta ecuación. ¿Por qué? Porque ya va a tener los moles totales. Vamos a tener los moles de 3, de 4, de 5 y de 6. Esos moles, la sumatoria de todos esos moles me va a dar este N. La temperatura es dato, eh, la presión es dato, lo único que es incógnita es el volumen. Por eso ahí dice cálculo el volumen. Luego, la presión parcial del nitrógeno, ahí tenemos que ver, supongamos que el nitrógeno, este es un supuesto, supongamos que el nitrógeno es 5, dividido por el total de la corriente 3, me va a dar la composición del nitrógeno, que multiplicado por esta presión, que también es dato, voy a poder calcular la presión parcial del nitrógeno. Ese más o menos vendría siendo la panorámica de poder resolver este ejercicio que está aquí propuesto. Entonces, lo primero, antes de hacer cualquier cosa, es incorporar siempre los datos. Entonces aquí hay que primero, para poder poner los datos, ponernos de acuerdo en la nomenclatura. ¿Qué es lo que va a ser 1? ¿Qué es lo que va a ser 2? Entonces, 1 lo vamos a definir como propano. Propano va a ser el 1. Luego vamos a definir el número 2, que corresponde al butano. Butano, H8 me parece. No, H10 parece. Sí, H10. Eh, Luego vamos a incluir al componente 3, que corresponde al oxígeno. Componente 4, que corresponde al dióxido de carbono. El componente 5, que corresponde ay, al, ya, al agua, H2O. Y ahí estaríamos listos. Sí. De todas maneras, aquí dice, se hace reaccionar 40% propano, el resto butano. Según las indicaciones, se pide calcular los gases, se pide calcular todos los gases de la salida. Y nitrógeno, nitrógeno. Entonces nos falta nitrógeno. Las 6, entonces estaría dado por el nitrógeno. Ahí estaría. Ahí estamos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, ya que tenemos claro cuáles son los componentes, ya pusimos la nomenclatura, voy a aumentar para que quede un poquito más claro, eso vendría siendo, nos falta poder resolver las reacciones químicas. Y creo que aquí están, eh, estas irían acá para que la podamos... Se supone que esas deberían formar parte del trabajo que ustedes también tienen que desarrollar, tienen que igualar estas ecuaciones, aquí ya están igualadas. Y ahora lo que viene a continuación es aplicarle el sigma R. Entonces,
El propano está presente en la reacción 1 y de acuerdo a esto el propano es reactante, por eso debería ser menos R. Menos R, se voy a poner acá para que no me moleste, dejarlo todo en texto. Ahí sí. Entonces sería menos R1. Menos R1. ¿Por qué? Porque es propano, ¿vale? Menos R1. Luego viene el butano. El butano es menos 2, porque ahí está el 2, pero no es R1, sino que es R2, porque pertenece a la reacción química 2. El oxígeno sería en la ecuación 1 menos 5R1 y menos 13R2. El CO2 ya es producto, así que se debiese ser 3R1 en la 1 más 8, ¿sí? Sí, 8R2. 8R2. El agua está presente también en la primera, 4R1 más 10R2. Ahí estamos. Y el nitrógeno no está presente en ninguna de las reacciones, por lo tanto no hay que hacerle nada, porque no está presente en las reacciones químicas. Nitrógeno viene acompañando al aire, por eso aparece nitrógeno. Veamos entonces qué contiene la corriente 1. La corriente 1 tiene el componente 1 y 2. Entonces aquí componente 1 y también tiene componente 2. Dentro del componente 1 sabemos que en esta parte, sí, por aquí, 1, 2, 3, podríamos dejarlo así, yo creo que por acá podría ser. Tenemos que la composición es del componente 1, aquí está, 40% de propano. 40% es de propano. Entonces eso ya lo podría anotar ahí como dato, 0,4. Aquí, 0,4. Ahí sí. Esa es la composición del propano. Por diferencia sé cuánto va a ser la de butano. De acuerdo a esto dice que el resto de butano se encuentra a 20 grados Celsius. Temperatura 20 grados Celsius. Entonces, temperatura, y no es cualquier temperatura, es temperatura 1. ¿Por qué? Porque está en la corriente 1. Entonces dijimos que todas estas ecuaciones trabajan con temperaturas absolutas. Entonces, si son 20 grados Celsius, hay que sumarle 273,15 y eso nos da 293,15 Kelvin. Esa es la unidad de medida. Ahí estaríamos listos con lo que es temperatura de la lectura del dato. Acá arriba dice, se hace reaccionar, ya lo ocupamos eso, se encuentra a 20 grados Celsius y 3 atmósferas. Entonces tengo que ponerle acá presión. No es cualquier presión, es la presión 1. Y la presión 1 es de 3 atmósferas. Entonces lo dejo tal cual porque podría trabajar todo en atmósfera. 3 atm. atm. Ahí vamos. Hasta el momento vamos bien ahí. Veamos si hay algo más aquí. Con 110 litros de aire. Pero fíjense, se hace reaccionar 10 litros de una mezcla. 10 litros de una mezcla de propano. Entonces aquí están soplando el volumen. O sea, es datos, eso quiero decir. El volumen, entonces, el volumen 1, que no lo había visto en la partida, es igual a 10 litros. Eso es de lo que está entrando por la corriente 1. Aquí están todos los datos. Tenemos 40% de propano con todas estas condiciones operacionales. Ahora nos vamos con la corriente 2, que aquí parece que quedó borrado, porque esta vendría siendo la corriente 2. Claro, me la borró esta cuestión. Esta es la 2, la corriente 2, para que no se produzca conflicto. Sí, para que nos quede ordenado ahí. Ahí está. Está clarito que esa es la 2. Espero que les quede claro todo. Entonces aquí vamos a empezar a poner los datos de la corriente 2. La corriente 2 está compuesta por aire, según lo que dice acá. Dice, y 3 atmósferas, eso ya lo dijimos, con 110 litros de aire a 0 grados Celsius y no atmósfera.
Volumen, entonces, este es volumen 2. ¿Por qué volumen 2? Porque está presente en la corriente 2. Por eso le puse volumen 2. Y el volumen ya se me olvidó. ¿Cuánto es? Volumen 2, 110. 110 litros. Entonces aquí pongo 110 litros. Luego vamos con T2. Debería estar T2, el dato. T2 dijimos que era arriba 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, el T2. Y 0 grados Celsius lo mismo que poner 273,15. ¿Por qué no puedo poner 0? Porque si no se puede indefinir el sistema y vamos a llegar a incongruencias de punto de vista matemático. Así que por eso se descarta. Siempre es con unidades de medida absoluta. Y lo mismo tenemos que hacer con la presión. La presión está aquí en atmósfera también, 9 atmósferas. Hasta el momento vamos re bien con las unidades de medida, no hay que hacer ninguna transformación. 9 atm. Ahí estamos. Nos falta la salida. La salida entonces, para ir viendo esto en panorámica, la salida, aquí faltaría anotar los componentes. Aquí faltaría anotar si tenemos aire, el aire está compuesto de oxígeno, que vendría siendo el componente 3, y además está compuesto de nitrógeno. Entonces me falta anotar el nitrógeno es el 6. Ahí estaría el 6. Ah, perdón. El 6. Aquí sería el 6. Ahora sí. Ese sería el que iría en este lado. Ok, ahí estamos con el aire. Aquí está la mezcla de gases, propano-butano, gas licuado. Aquí, bueno, en realidad gas nomás, aquí es licuado. Aquí está el aire. Y aquí estaría la salida de todos los componentes. Aquí me lo están señalando, 3, 4, 5, 6. Esos son los que salen. Entonces aquí estaría saliendo el componente 3, el componente 4, el componente 5 y el componente 6. Sigo entonces con el análisis en la salida que tengo. En la salida dice, los gases de salida son 200 grados Celsius. Temperatura entonces T3 va a ser igual 200 grados Celsius. Recuerden que no puedo poner 200, le tengo que sumar la temperatura para transformarlo en Kelvin y me quedaría esa cantidad. Ahí entro en conflicto con eso. Esto sería más acá. Entonces, esto lo eliminar y ponerlo arriba, 6. Perdón. Ahí sí. Y aquí sí puedo poner entonces Kelvin. Aunque esto, en realidad, no lo voy a ocupar, ¿sí? O sí, sí, mejor. Kelvin. Quedamos entonces, T3 es 200 grados Celsius. La presión 2400. La presión 2400. Entonces estoy en P3 igual 2400 más 2400. Y dijimos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, por lo tanto tendría que dividir por 760. Y eso me da la presión en atmósfera. Ahí estaría ya con ATM para poder ser consistente con el resto. Tendría 3,15 ATM. ¿Vale? A eso equivale la cantidad de milímetros de mercurio. Ahí estaría. Eso sería. Creo que ahí están consolidados todos los datos. Exactamente. Hemos sido capaces entonces de llegar a todos los datos que están configurados en el ejercicio, en la propuesta. ¿Qué ecuaciones están ocurriendo en el reactor? Esas que están acá, ¿vale? Esas serían las ecuaciones. Ahora, de acuerdo, para no ir perdiendo el contexto o hacia dónde vamos. No hemos hecho nada en realidad, solamente hemos puesto los datos, configuramos lo que va en cada corriente, la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Con esto ya estamos ordenados para empezar a partir, para empezar con la estrategia de resolución. Entonces vamos a partir con el cálculo de los moles. Vamos a calcular los moles en cada uno de estos sistemas. Entonces, N1, ocupando la ecuación, esta ecuación.
Esa ecuación es la que vamos a utilizar para el cálculo de los moles. Entonces, si me van siguiendo, los moles los puedo calcular como P por V dividido por RT. ¿Sí? Eso es. Entonces, en este caso sería la primera, P por el volumen dividido por la constante de los gases ideales, 0,082, multiplicado por temperatura. Ahí está, moles. Esto lo vamos a ajustar en cuanto a... Ahí con 3. Eso serían moles. O sea, ya N1 vale 1,248 moles. Luego podemos calcular los moles en la corriente, porque esos son los moles presentes en la corriente 1. ¿Me van siguiendo, no? Moles de la corriente 1. Espero que sí. Voy a calcular entonces ahora los moles de la corriente 2, N2. N2 los calculo. Sería igual a la misma ecuación, esta ecuación. Quiero calcular moles. P por V dividido por RT, pero ahora de la corriente 2. P por volumen, que es S, dividido por la constante de los gases ideales, que es un dato, 0,082, multiplicado por la temperatura. Y ahí ya tendría la cantidad de moles en la corriente 2. Ahí tenemos entonces moles en la corriente 2. Esto también serían moles. ¿Qué más nos queda ahora? Nada más, pues estamos, porque creo que con lo que hay no es factible todavía calcular los moles de 3. No tenemos cómo. La única forma es resolviendo los balances por el momento. Pero sí necesitamos saber, para aplicar los balances, obtener datos de estos moles que están acá. Entonces vamos a calcular, en realidad, para que estemos mejor en sintonía, sería N mayúscula porque estamos haciendo balances ahora, cálculos de moles. Entonces vamos a calcular, con esa información que está acá arriba, podemos calcular cuánto vale N1, 1 o N11. N11 va a ser igual a los moles presentes en la corriente 1 multiplicado por su composición, que en ese caso serían 0,4 o 40%. Y esos son los moles de componente 1, que en este caso sería propano. Puedo calcular también los moles del componente 2 presente en la corriente 1. ¿Y qué sería la diferencia? No sé si me van siguiendo, pero la diferencia sería 1 menos el 40%, eso es 60%, multiplicado por los moles totales. Y ahí tendríamos los moles de corriente 2, perdón, de componente 2. Ahí ya tenemos entonces el N11 y el N21. Hasta ahí estamos ok. Lo mismo podemos hacer acá, pero parece que aquí no podemos seguir mucho porque no tenemos... Ah, sí. ¿Qué composición tiene el oxígeno? ¿Se podrá hacer entonces? ¿Alguien presente en la sala, no? Hay 24. Ok. Parece que estoy solo haciendo esta clase. Ok, entonces, lo que está entrando por acá, por la corriente 2, es aire. Y cuando partí la clase les dije, oye, cuando hagamos ejercicios en donde esté involucrado el aire, siempre va a ser un dato la composición. Entonces, independiente que no la hayan dicho, yo igual podría señalar que la composición del oxígeno es 0,21. Es dato. No estaba en el ejercicio, correcto, no estaba, pero dice que es aire. Y si es aire, entonces oxígeno es 21%. Bajo esa premisa, entonces, puedo calcular la composición del oxígeno presente en la corriente 2. Y eso va a ser igual a el 21% que acabo de señalar, multiplicado por el total de la corriente 2. Entonces ahí ya tendríamos los moles de oxígeno. Los moles de oxígeno que hay presente en la corriente 2. Eso vendría siendo hasta ahí. Estos también tan feitos, vamos a dejarlo siempre con 3.
para no perdernos. Ahí está. Y este también con 3. Ahí me pasé ahí. Ahí está. Y lo mismo podemos hacer entonces con el nitrógeno. El nitrógeno sería componente 6 en la corriente 2. Ese sería el nitrógeno. Ese nitrógeno hay dos opciones. Lo podemos sacar por diferencia o podemos calcularlo con la composición. Cualquiera de los dos. Creo que se nos da más fácil hacer la diferencia. Eso, que es el total de la corriente, menos el oxígeno, me da la cantidad presente de moles de oxígeno, para que quedemos claros, moles de nitrógeno. Ahí estamos. Em, Ahí ya tenemos entonces la claridad de que aquí tenemos propano, butano, oxígeno, nitrógeno. Ya tenemos claridad absoluta de los contenidos que hay en cada corriente, la uno y la 2. Pero tenemos la duda de lo que ocurre con la corriente 3 y para eso tenemos que seguir con lo que podemos avanzar. Podemos decir entonces que hasta el momento lo que corresponde a los cálculos de moles, etapa uno estaría ok, que en este caso correspondería a todo lo que hicimos recién. Entonces a esta parte le voy a poner em, cálculo de moles, que esto se traduce como etapa uno, cálculo de moles. Fin. Esta etapa estaría resuelta, creo yo. Estamos ok, no podemos avanzar más con esto. Hasta ahí nomás llegamos con eso. Ahora vamos con la siguiente etapa, que en este caso corresponde a los cálculos del reactivo limitante. Cálculo reactivo limitante. ¿De qué reacción? De las que está acá. En este caso debiésemos ver qué ocurre con cada una de ellas. Así, muy rápidamente, mirando los números, sin siquiera hacer ningún análisis estequiométrico, me puedo dar cuenta que este está en 0,5, este está en 0,7, o sea, son todos bajo 1. Y miro hacia el lado y todos son sobre 5, o sea, más de 5 veces, 6 veces más. El oxígeno aquí está 9 veces más, mucho más de 9 veces que lo que está acá. Mirando solamente esto, yo podría deducir que el aire es el que está en exceso. El aire está en exceso y cada uno de estos por sí solo sería el reactivo limitante. Eso podría ser una de las conclusiones que yo podría tomar, pero de todas maneras lo puedo comprobar estequiométricamente. Aquí, por ejemplo, en la ecuación 1, la reacción química 1, están los moles de propano y aquí están los de oxígeno. Entonces, por cada propano, aquí están los de propano, 0,5. Voy a hacerla rápida, 0,5. Y requiero de oxígeno 5 veces eso. Eso multiplicado por 5, 2,5, ¿vale? ¿Y cuánto tengo de oxígeno? Tengo 9,2, o sea, tengo más de lo que necesito. Por eso entonces concluyo eh, en forma cuantitativa que el reactivo limitante en la primera reacción es el propano y lo mismo concluyo en la segunda reacción que es el butano. Entonces, conclusión, esta sería etapa 2, cálculo de reactivo limitante. Se vendría siendo etapa 2. Y los cálculos que hice fue sencillo. Simplemente estuve mirando la cantidad que hay de propano y dije propano hay esa cantidad. Eso hay de propano. ¿Cuánto necesito estequiométricamente para generar estos productos? Necesito, aquí voy a poner, eh, necesito, necesito ¿qué cantidad de oxígeno? Necesito esa cantidad multiplicada por 5, en el caso uno. Ahí está 5. ¿Y cuánto hay disponible? 9,2. Conclusión, reactivo limitante eh, es en este caso es el componente uno. Perdón, el componente 3. Componente 3. Caso 2. Lo mismo. Aquí aparece el butano, que vendría siendo este. Lo multiplico por 2. Aquí aparece el otro. Necesito cuánto de oxígeno asociado a eso. Sería eh, 13 veces multiplicado por ese. Perdón, el oxígeno. Siempre el oxígeno. Siento. Me estoy quedando acá.
Perdón, acá está. Necesito, en este caso, 2,13 más este valor, perdón, sería, lo puse en la que viste. Ahora sí, necesito más este valor multiplicado por 13. Dividido por 2, eso es. Necesito 4,86 y tengo 34. O sea, perdón, tengo 9,2. Por lo tanto, sigue siendo el reactivo limitante. Reactivo limitante en este caso es el 6. El 6. Ahí está entonces, analíticamente, o desde el punto de vista cuantitativo, cuál es el reactivo limitante asociado a cada una de las reacciones químicas. En el primero es el propano y en el segundo es el butano. Ya vamos en la etapa 3 ahora, hacer los balances de algoritmo, el algoritmo de balance. Entonces parto haciendo etapa 3, balance, ¿qué dice ahí? Algoritmo de balance. Se vendría siendo algoritmo de balance. Eso es lo que viene ahora. Y con esa etapa ya estaríamos prácticamente terminando. Recuerdo que el algoritmo de balance siempre es moles de salida igual a moles de entrada, y voy a escribirlo, más sigma R. Sigma R. Esa es la forma de... Aquí están los sigma R que necesitamos para hacer el balance. Entonces, partimos con balance al componente 1. Balance al componente 1. El balance al componente 1 lo tengo que siempre mirar acá. ¿El 1 sale por la corriente 3? No, porque es reactivo limitante, por eso no sale. Componente 1, en este caso es el propano, y como es reactivo limitante no sale, entonces puedo poner inmediatamente que, lo voy a anotar, ¿ah? Componente 1 en la salida va a ser igual al componente 1 en la entrada, y miro el sigma R, en este caso es menos R, menos R1. Eso vendría siendo la ecuación 1. ¿Y aquí Profesor, se sabe? ¿Sí? consulta, ande un poco más arriba en la columna J donde puso los reactivos limitantes, ¿no debe ser 1 y 2? El Más reactor. abajo en la columna J, ¿J cuánto, ahí, Cale? J97 y J98. Ok. El reactivo limitante es, deberían estar aquí. Perdón, acá. Chuta, tiene razón. Claro, tiene toda razón, claro, porque no puede ser el aire, pues tiene que ser, ya dijimos que el reactivo limitante eran los gases de entrada. O sea, en este caso tendría que ser propano y butano. Claro, lo dije, pero puse otra cosa, tiene razón. Acá señalé que era el propano, pero el propano no es el 3. El propano es el 1 y en el otro el propano es el 2. Claro, aquí este debiese ser 1, que es propano, y aquí conclusión, este es el 2, que es butano. Ahí sí, claro, ahí está. Entonces aquí ponemos propano, para que quede súper claro, y este es butano. Claro, claro, ahí sí. Entonces, basado en esto, entonces sabemos que el butano, perdón, propano, que es el componente 1 en la corriente 3, acá no sale propano. ¿Por qué? Porque es el reactivo limitante. Por eso puse ahí inmediatamente esta condición de contorno que N13 es igual a 0. Y ahora tengo que hacer lo mismo para el balance al componente 2. Componente 2 va a ser igual a N1, 2 también, perdón, estamos haciendo el balance del 2. El componente 2 en la corriente de salida, que es la 3, va a ser igual al componente 2 en la entrada, y el 2 está entrando también por 1, y tengo que mirar cuál es su sigma R, en este caso es menos 2R. Menos 2R2, según lo que ahí aparece, 2R2. Esta sería ecuación 2. Y aquí la condición que se cumple que el N23 es igual a 0. ¿Por qué? Porque es reactivo limitante. Son RL y este es RL, que era la condición que
justamente se corrigió anteriormente. Los dos son reactivos limitantes. Seguimos balance al 3. El balance al 3, componente 3, va a estar dado por componente 3 en la salida. La única salida que hay es la 3, así que no puede ser de otra manera. Ese sí sale, si se dan cuenta, sale componente 3, sale el 3, 4, 5, salen el 3, 4 y 5. Así que ese sería N33, va a ser igual al N3 que entra, si entra 3 o no. Sí, entra 3, entra 3. O sea, sería N32, N32, y tengo que ver cuál es su sigma R. El N3, aquí está. El N3 sería menos 5R1, menos 5R1 y menos 13R2. Ese sería. Y aquí tendríamos ecuación 3. Aquí no hay restricciones. Balance el 4, balance el 4, balance el 4. Y ahí tendríamos N4, que sale por la corriente 3, va a ser igual al componente 4, va a ser igual al N4 entrando. Vamos a ver si hay 4 entrando. No hay 4 entrando. Según el diagrama, no tengo 4 ni en la 1 ni 4 en la 2. Solamente hay 4 en la salida. Entonces, ahí sí que me puedo aprovechar de esa condición de contorno. Voy a ponerlo igual. No puedo ponerlo porque ni siquiera sé en qué corriente puedo incorporarlo. Así que ahí lo voy a poner 0, que no hay entrada. No hay entrada. Y copio el componente 4, que en este caso es más 3R1, R1, más 8R2, más 8R2. Y esa sería la ecuación 4. Ecuación 4. Aquí voy a reforzar que no hay entrada de 4. Por eso es que va con 0. Balance al 5, balance el componente 5. Y aquí avanzamos con N5 en la salida. N5, 3, hay una única salida. Y parece que aquí nos pasa lo mismo. No hay entrada de 5, no. Hay entrada de 6, pero no de 5. Aquí sería lo mismo. Tendría que poner 0, que no hay entrada, 0. Y tengo que copiar lo que aparece en 5, que sería 4R1 más 4R1 más 10R2. Estoy copiando desde ahí. ¿Sí? Y eso sería la ecuación 5. Ecuación 5. Voy a poner acá, no hay entrada de componente 5. Por eso es que está ese 0 puesto ahí. Y nos queda el último, balance al componente 6. Balance al componente 6. Y en este caso sería N6 en la salida, 3, va a ser igual al N6 que entra por 2. Y nada más, porque no hay reacción química involucrada con el nitrógeno, solamente es un inerte que no reacciona, ¿vale? Ahí entonces, para que no forma parte de ninguna reacción. Por eso es que nos queda que son igual la entrada y la salida. Ahí ya estamos prácticamente listos con todos los balances. Así que, según esto, ya pasamos balance de algoritmo. Lo que nos queda ahora es calcular el R. Calcular el R. Esta sería etapa 2. Esta era la etapa 3. Que no sé por qué quedó eso ahí. Etapa 3. Etapa 3. Ahí sí. Y ahora nos queda calcular etapa 4. Etapa 4. Cálculo de R sub I. De los R. Que está re sencillo porque como ya hicimos los balances, lo que hay que hacer ahora es reemplazar en las ecuaciones. Entonces, nótese que dentro de los datos, N13 es dato, ¿no? Componente 1 en la salida, no es dato. El N11 tampoco. El N11 sí lo tengo. El N11 sí lo tengo. Y el N13 es 0. Ahí está, pues. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Entonces, de ecuación 1, puedo obtener el R1. R1 va a ser igual a N11.
N11. Y N11 es este. ¿Se entendió por qué? La razón es que no tenemos componente 1 en la salida. Ahí está, condición de contorno. Como N13 es igual a 0, entonces R1 es igual a N11. Y eso es 0,499 mol. De la ecuación 2, también entonces de una manera similar obtengo cuánto vale R2. R2 me puedo dar cuenta que pasa la misma situación. Tengo que despejar la ecuación de este que está aquí, y en este caso sería, como el N23 también es 0, puedo determinar cuánto vale N21, perdón, R2, que sería N21, que estaría acá, ahí está, dividido por 2, dividido por 2. Y ese valor es 0,37 y algo. Bajarlo en 3, ahí estaría. Y este también sería mol. Eso es lo que tenemos entonces de los cálculos de R1 y R2. Hasta el momento lo que hicimos fue ocupar la ecuación 1 y la ecuación 2, y eso vendrían siendo los resultados. Primero 0,5 y el otro 0,375. Ya calculamos los R, y con esto ya tenemos prácticamente todo resuelto porque fíjense que en esta parte vamos aquí. Ahora viene cálculo de los moles. Y los moles ya es sencillo porque como están todas las ecuaciones y todas las ecuaciones dependen de R, y como ya calculamos los R, va a ser sencillo calcular cada uno de los R que nos involucran. ¿Qué R son los que necesitamos calcular? Los que están acá. El 3, 4, el 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. El resto no me interesa porque no salen. Entonces, lo que calculo es el N3 en la corriente 3. ¿Sí o no? 3, 4, 5, 6, sí. Debo calcular el componente 4 en la corriente 3. Debo calcular el componente 5 en la corriente 3. Y finalmente el componente 6. Componente 6 en la corriente 3. Componente 6 en la corriente 3. Eso es lo que debo calcular. Y todos están ahí, en la ecuación 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que hago es el N32, se supone que está calculado en alguna parte. N32, N32, componente 3 en la corriente 2. Ah, no, pues es el que... ¿Dónde está el N32? Aquí está la corriente 2. Y N32 no lo calculé. Aquí está, N32. Acá está, por si acaso, ¿sí? Ese es N32. Ahí está el N32. Sería N32 menos 5 veces R1. Menos 5 veces R1. Y R1 está acá arriba. Y a eso le tengo que... Estoy aquí en el N33, ¿vale? El N32 lo copié de arriba. Luego estoy restando menos 5 veces R1. Y ahora tengo que restar menos 13 veces R2, que sería ese valor. Y ahí tenemos la cantidad de moles del componente 3. Lo mismo tenemos que hacer ahora en componente 4. El componente 4 es 3 veces R1 más, sí, esto es componente 4, más 8 veces R2, que sería este valor. Y ahí estarían moles de componente 4. Ahora la 5. La 5 es 4 veces R1 más 10 veces R2. Ahí estamos con el componente 5. Y el componente 6 es lo mismo que entra y que sale. Y ese estaba por acá en la 6, 2, 6. Aquí está, componente 6 en la 2. Ese es. Ahí está. Y ahí están los moles. Ok, entonces con esto puedo calcular cuáles son los moles de la corriente 3. Los moles de la corriente 3 es la sumatoria de todos esos moles. Y eso vendrían siendo los moles de la corriente 3. Ahí ya calculé los moles. Si se recuerdan de la ecuación esta, ahora sí puedo calcular el volumen, porque ya calculé los moles. La única incógnita que tenía eran los moles. Lo que piden calcular es el volumen. Como tengo presión, moles R y T, puedo calcular el volumen. Entonces el volumen 3 va a estar dado por
La presión, que está en 3, que debería estar por acá arriba, aquí está, 3,16. Ahí está copiado P, multiplicado por el volumen. Ah, no, pues el volumen es lo que tengo que... Uf, no estuvo bien ese despeje, porque lo que interesa acá es calcular el volumen. Entonces, repito nuevamente, serían los moles presentes, ahí sí, moles, multiplicado por 0,082, multiplicado por la temperatura que está allá arriba, en el diagrama, aquí está, multiplicado por eso, y dividido por la presión. Todo esto dividido por la presión. Y la presión también está acá arriba. La presión, esta es la presión, ahí sí. Y ahí tenemos entonces el volumen. El volumen final es de 578 litros. Ya llegamos a esta expresión volumen. Y cálculo la presión parcial del nitrógeno. La presión parcial del nitrógeno sería, primero tengo que calcular la fracción molar. Y la fracción molar, el I33, va a ser igual a la parte dividido por el todo. Y el todo vendría siendo ese. Ahí está el porcentaje. Finalmente, entonces, presión parcial del componente. Espérense, el nitrógeno no es 3. ¿Cuál es el nitrógeno? El nitrógeno es 6. El nitrógeno es 6. Aquí hay un error entonces. El componente 6. Componente 6 en la corriente 3. Ahora sí sería. Componente 6 es este, dividido por el total de moles. Ahora sí. La presión parcial entonces sería eso multiplicado por la presión del sistema, que en este caso es esta. Y ahí estaría entonces. Esa es la presión parcial del nitrógeno. Y esto es en ATM. Ok, fin del ejercicio. Me pasé en un minuto en la clase, pero ahí logramos resolver esto desde que partimos hasta que se terminó finalmente el ejercicio. Pasamos por las 7 etapas para poder resolver el ejercicio. Ok. Bien. Los dejo porque fue en realidad como bien agotador quizás. Y nos estamos viendo entonces próxima clase. Vale. Una consulta, profesor. Sí, le escucho.